Una mañana tranquila abrazaba a Claudia en su antiguo barrio, en las afueras de Buenos Aires, mientras sus recuerdos se mezclaban con el entorno de calles angostas y casas sencillas, todas de una sola planta, con patios al frente llenos de limoneros y malbones. Caminaba cabizbaja, casi queriendo pasar desapercibida, con unos vaqueros gastados y una remera vieja. El sol comenzaba apenas a calentar el aire frío del invierno, y entre el murmullo lejano de un colectivo y el canto de algún zorzal, Claudia sentía una mezcla de nostalgia y calma. Se le cruzaban imágenes de su infancia, jugando en esas veredas con sus hermanos, gritos de vecinos saludando de ventana en ventana, el olor a pan recién horneado que se escapaba de las casas a esa hora. No había imaginado que, al volver a esos lugares tan llenos de historia en su vida, la mañana traería mucho más que recuerdos. El barrio parecía dormido, apenas algunas señoras sacando la basura y dos chicos rumbo a la escuela pública de la esquina. Claudia respiró hondo, sabiendo que estaba en paz, hasta que una vibración en el aire alteró toda esa sensación de tranquilidad. Dos patrulleros de la Policía Federal frenaron cerca, rompiendo el silencio del barrio con ese chirrido rápido de las ruedas y las luces azules girando a pesar de la luz de la mañana. Por un segundo creyó que no era con ella. Se quedó paralizada, esperando que ese movimiento no tuviera que ver con su presencia. Pero enseguida bajaron dos policías. El primero, un hombre robusto, de expresión endurecida, posó la mano cerca de su cinto, rozando la parte de la pistola, mientras la miraba con desconfianza. El segundo, más joven y nervioso, permaneció un paso atrás, observando cada movimiento de Claudia como si esperara que ella hiciera algo sospechoso. La voz del policía mayor sonó áspera, sin ningún tipo de cordialidad. «Documento, señorita». Claudia sintió cómo esas palabras se volvían pesadas, casi tan restrictivas como unas esposas. Trató de ignorar la mirada inquisidora de los curiosos que asomaban desde las ventanas, preguntándose qué haría una persona cualquiera para tener toda una escena policial a metros de la plaza sobre la avenida principal. Sin comprender de inmediato el motivo de toda aquella tensión, Claudia sintió la autoridad caerle encima como una mochila de piedras, sin razón alguna. Por un instante se le cruzó la idea de que quizás había alguna confusión, pero la forma en que el policía insistía, casi mirándola como si ella ocultara algo peligroso, la inquietó aún más. Rebuscó despacio en su bolso de lona, ese que usaba desde siempre y que tenía ya remiendos en las costuras, y sacó el documento. De paso, se asomó a la vista el paquete de pan francés, todavía tibio, y un par de libros prestados de la biblioteca del barrio. Se los tendió al oficial, con una calma poco habitual en alguien que está bajo sospecha, casi desafiando a que la acusaran de algo concreto. El policía mayor revisó con detenimiento el documento, la dirección, la foto de Claudia, y pasó las hojas de uno de los libros como si esperara encontrar algo entre ellas. Cada uno de sus movimientos era lento, deliberado, demostrando que el poder estaba del lado de su uniforme y su arma. Mientras tanto, el policía más joven no apartaba la mirada de Claudia ni por un segundo, observando casi con ansiedad, incapaz de aceptar cómo ella no se desmoronaba ni perdía la compostura frente al interrogatorio. Preguntaron qué hacía ahí, por qué había vuelto al barrio, si venía sola, si tenía lugar a donde ir o alguien a quien ver. Las preguntas llegaban una tras otra, interrumpiendo cualquier intento de explicar, pero Claudia respondía con frases cortas y honestas, que había venido a visitar a su madre, que el pan era para el desayuno, que los libros los iba a devolver a la biblioteca de la esquina. A cada respuesta tranquila de Claudia crecía en los policías una especie de irritación muda,
como si esa serenidad los pusiera más nerviosos que cualquier desacato. El hombre mayor fruncía el ceño, girando el documento entre los dedos, mientras el más joven apretaba los puños. La tensión era tan espesa que podía sentirse en el aire, aunque la única amenaza real estaba en sus miradas y no en los gestos de Claudia. Ella mantenía la cabeza en alto, respirando hondo, sin ceder ni abandonar el respeto, como si supiera que no tenía nada que ocultar. Todo podía estallar en cualquier momento, pero Claudia sostenía el silencio, esperando que la lógica impondría sentido a ese sinsentido. El momento se hace eterno. Los segundos se estiran como si el tiempo mismo conspirara para poner a prueba la paciencia de Claudia. El policía mayor se comunica por su radio portátil, murmurando el nombre y número de documento de Claudia, esperando la confirmación desde la comisaría central. La gente sigue observando desde lejos. Una vecina asoma la cabeza detrás de una cortina, un hombre que pasea al perro ralentiza el paso, fingiendo mirar su celular mientras escucha la conversación. Claudia se queda quieta, con el paquete de pan apretado en una mano y los libros sujetos con la otra, completamente consciente de lo que significa ocupar ese espacio y ser vista como algo sospechoso, solo por existir en él. Los minutos pasan con los dos policías, cambiando miradas de nerviosismo. Por un lado, desean que la radio traiga alguna noticia distinta, una razón que justifique la intervención, pero no aparece nada. El trámite resulta ser solo una formalidad vacía. Nadie responde desde la central con malas noticias, ni una deuda pendiente ni una vieja denuncia. Lo único que queda en el ambiente es ese sentimiento de poder desaprovechado y un poco de enojo por no haber encontrado motivos para hacer algo más que preguntar. Finalmente, el policía mayor le devuelve el documento a Claudia y, con desgano, le pasa también los libros y el paquete de pan. Mientras lo hace, intenta disimular la incomodidad con palabras autoritarias. «Mire, le recomiendo que no ande sola por esta zona. No siempre es seguro, ¿sabe?», le dice, con un tono que pretende sonar a consejo, pero que se siente más como una advertencia. El oficial más joven asiente, manteniendo el gesto serio, aunque apenas puede mirarla a los ojos. Es evidente que para ellos no hay nada más que puedan hacer, y ese fracaso queda suspendido como una nube invisible. Claudia, por dentro, entiende perfectamente que la preocupación de los policías es una forma camuflada de amenaza. Eres libre, pero bajo vigilancia. Al tomar nuevamente sus cosas, Claudia se da cuenta de que la desconfianza puede presentarse incluso en el sitio que antes consideraba su casa. Ni siquiera en su propio barrio hay un refugio verdadero cuando alguien decide verte solo como una estadística o un perfil. Siente el peso de esa mirada puesta siempre encima y sabe que para muchas personas el peligro no está en lo que uno hace, sino en cómo otros deciden mirarla. Empieza a caminar otra vez, ahora con la espalda un poco más recta, como si el silencio de la cuadra entera tuviera ahora un nuevo eco en sus pasos. Avanzando paso a paso por aquellas calles que de chica conocía hasta de memoria, Claudia percibe una distancia diferente en el aire. Todo le resulta familiar y ajeno a la vez, como si después de tantos años el barrio la hubiera expulsado suavemente de ese lugar que alguna vez fue su refugio. La gente que antes la reconocía y saludaba con ganas desde la vereda o la puerta de sus casas, ahora la mira de reojo, con una mezcla de duda y sospecha. Un grupo de hombres apoyados contra una persiana conversan en voz baja. Cuando Claudia pasa, las risas se apagan y solo quedan miradas cortas y serias. Los hijos de su vecina Olga, con quienes había crecido jugando a la pelota, ni siquiera la saludan, y una señora mayor cruza de acera justo al verla aparecer, fingiendo buscar monedas entre los bolsillos para evitar cualquier contacto. Llega,
al almacén de la esquina, el de Gabriel, el mismo de toda la vida en el barrio de Caballito. El sonido de la campanita anuncia su entrada, pero Gabriel se limita a asentir con la cabeza, distraído, y le pregunta qué necesita sin levantar demasiado la voz como para evitar llamar la atención. Hay otro cliente esperando su turno detrás, que la observa como si estuviera pendiente de que no haga nada extraño. Claudia pide un cartón de leche y algo de hierba, y de repente siente que cada palabra queda flotando en el aire como si hubiera dicho algo fuera de lugar. Gabriel le alcanza la bolsa, guarda las monedas rápido y dice que tengas un buen día, aunque en su tono no hay la familiaridad de antes, sino una distancia sutil pero imposible de ignorar. Claudia agradece en voz baja y siente el vacío de todo lo que antes llenaba esos espacios. Los comentarios del clima, una charla casual, la sensación de pertenecer. Sabe que nada de eso está presente hoy. El eco de lo que pasó minutos atrás, con los policías, parece extenderse por todo el barrio, haciendo de cada encuentro una prueba silenciosa. Todos los rostros se vuelven reservados. Cada gesto está filtrado por un miedo tácito que atraviesa las palabras y se esconde detrás de portones cerrados. A veces, Claudia piensa que ni siquiera alguien con uniforme o un puesto importante quedaría a salvo del juicio que recorre las calles como un rumor. La soledad se siente mucho más real, bajo esas miradas que la interpretan de mil maneras, aunque ella solo sea una vecina más, con pan y libros, intentando vivir un día cualquiera. Entre idas y venidas por esas calles llenas de historias, Claudia siente el impulso de buscar amparo en alguna cara conocida. Decide caminar hasta la casa de Marta, la mujer que la cuidaba de chica cuando su madre trabajaba hasta la noche y que, hasta hacía algunos años, era como una abuela más para ella. El portón sigue siendo el mismo, verde y un poco oxidado. El patio lleno de macetas y el aroma a jazmín mezclado con el de la comida casera. Golpea la puerta con timidez, preguntándose si será bienvenida o si el barrio la habrá alejado también de aquel rincón cálido de su memoria. Marta tarda unos segundos en aparecer, pero al verla, los ojos se le llenan, de una ternura que parece intentar resistirse a los años y al mundo afuera. Abre de par en par, invitando a Claudia a pasar. Adentro, la cocina está igual que siempre, con la radio muy bajito y el mantel de hule con dibujos de frutas gastadas por el uso. Marta la recibe con un abrazo, y por un momento todo el peso de la mañana se aligera. Se sientan con una taza de mate entre las manos, dejando que el silencio se instale con comodidad hasta que las palabras encuentran su ritmo. Hablan de la familia, de cómo está la madre de Claudia, de las notas de la sobrina de Marta, de algún viejo vecino que ya no vive en la cuadra. Pero hasta ahí, en esa pequeña burbuja, Claudia nota algo diferente. Marta pregunta con tono casi maternal por qué había vuelto justo ahora, si estaba bien y si había tenido problemas con la policía, soltando el tema despacio, como quien teme asustar a un animal herido. Claudia le cuenta, eligiendo las palabras para evitar preocuparla, pero notando la inquietud en los gestos de Marta. Esto no es como antes, querida. Cuando uno se va mucho tiempo, el lugar cambia, y uno también cambia, le dice Marta acariciándole la mano. Entre susurros, la charla deja claro que el barrio ya no es territorio seguro para quien sale de lo esperado. La vuelta de Claudia es recibida con desvelo y preguntas, como si su ausencia hubiera sido una traición. Aunque la visita a Marta le da consuelo, también la enfrenta con la realidad. No todos los lazos resisten el paso del tiempo y algunas puertas, aunque se abran, ya no ofrecen el mismo refugio de antes. Para Claudia, el pasado pesa distinto según quien lo mire y
A veces, quedarse lejos termina siendo una defensa más sencilla que desafiar el juicio silente de las calles de siempre. Con la cabeza llena de pensamientos, Claudia se despide de Marta con un abrazo largo, sintiendo cómo la emoción y la frustración se mezclan dentro suyo. Al salir de la casa necesita tomar aire y alejarse un poco de esa tensión que parece golpearla en cada puerta. Decide caminar sin rumbo fijo, pero sus pies la llevan, casi sin darse cuenta, hacia los lugares que fueron importantes en su historia. Pasa primero por la escuela primaria donde aprendió a leer y escribir. Desde la vereda mira el edificio azul y blanco, recordando las filas en el patio, los juegos de la rayuela, las vocecitas de los chicos repitiendo la lección. Una maestra sale a acomodar a un grupo y, por un segundo, Claudia se ve a sí misma hace tanto tiempo, cuando todavía todo parecía posible. Después corre la cortina de la memoria y va hasta la vieja biblioteca del barrio, justo al lado de la plaza principal. Aquellas paredes altas llenas de estanterías, la sala pequeña donde se sentaba a leer novelas prestadas, las tardes de verano en que se refugiaba allí del calor y del ruido. Piensa en la bibliotecaria de entonces, que siempre la recibía con una sonrisa y alguna recomendación. La nostalgia la golpea, pero a la vez siente orgullo por todas las pequeñas metas que logró, desde aprender a leer hasta poder irse a estudiar lejos. Son recuerdos sencillos, pero formaron la base de quien es hoy. Sigue su paseo hasta el viejo punto de colectivo, esa parada humilde donde esperaba a que el 150 pasara, a veces con frío y otras con lluvia, soñando con lo que podría venir. Siente que ese recorrido no es solo un repaso, sino una forma de reconciliarse con ese pasado y tal vez encontrar sentido a su regreso. Quiere pensar que este día difícil puede transformarse en una especie de ritual, algo que le permita mirarse con más cariño y menos reproches. Pero mientras camina, no puede ignorar lo que sucede alrededor. Por más que trate de pensar en positivo, nota enseguida cómo dos vecinas susurran entre ellas al verla pasar, cómo algunos hombres en la puerta del kiosco la siguen con la mirada, y cómo, de vez en cuando, una patrulla de la Policía Federal vuelve a aparecer dando vueltas de forma innecesaria. Todo parece decirle que, aunque su intención sea conectar con sus recuerdos y logros, el barrio ahora la mira de otra manera, como si cualquier paso fuera motivo de sospecha. Sus victorias personales parecen invisibles frente a prejuicios tan viejos como las baldosas del barrio. No importa cuánto intente reconciliarse, la desconfianza ajena pone un límite casi imposible de mover. Eso le duele, pero también le deja claro que hay cosas que no dependen solo de su esfuerzo y su voluntad. El sol ya comenzaba a bajar, y la sombra de los árboles se alargaba por la calle, dando al barrio un aire un poco más frío, casi de cierre. Claudia seguía caminando, tratando de convencerse de que ese recorrido personal servía para algo, aferrada a sus recuerdos y a las pequeñas cosas que alguna vez la hicieron sentir parte de ese lugar. Al doblar la esquina de la plaza, se dio cuenta de que la vida continuaba igual que siempre. Niños en bicicleta, una pareja tomando mate en un banco y, como de costumbre, algún grupo de vecinos charlando en voz baja cerca del kiosco. En ese momento, escuchó a dos hombres discutir. No les reconocía la cara, quizás eran de otra cuadra o se habían mudado después de que ella se fue. Lo extraño fue que uno de ellos, con tono molesto, mencionó su nombre seguido de palabras cargadas de desconfianza, siendo apenas un murmullo, pero lo suficiente para que Claudia supiera que hablaban de ella. Esa, la que volvió ahora y anda espiando todo el día, dijo uno, apretando los labios. El otro respondió con una risa amarga. Siempre fue distinta. Anda a saber por qué volvió. Nunca trae nada bueno.
El comentario flotó en el aire, áspero y pesado, como una acusación sin pruebas. Claudia sintió cómo la piel se le erizaba, y por un instante pensó en girar y encarar la situación, exigirles que le dijeran directamente a la cara lo que pensaban, pero se tragó las ganas, recordando que a veces el silencio es la única barrera que uno tiene cuando el prejuicio se disfraza entre susurros. Avanzó como si no hubiera escuchado nada, con la vista fija al frente y el paso firme, dejando que el silencio le sirviera de escudo. Sin embargo, la indiferencia de los demás la golpeó fuerte. Nadie, ni los que la conocían de toda la vida, ni los que apenas la recordaban, intervinieron o se acercaron. A cada paso, Claudia sentía el peso de lo injusto. Era como si en ese barrio todos supieran de memoria las heridas de la cuadra y prefirieran mirar para otro lado, aceptando que los de afuera, aunque fueran de ahí mismo, carguen siempre con la sospecha. La soledad se le hizo más cruda, porque el miedo y los rótulos iban creciendo en el silencio colectivo, dejando claro que en ese rincón desafiar las etiquetas era como hablarle al viento. La tensión de la tarde no terminó ahí. Mientras Claudia cruzaba la avenida Rivadavia, justo en la esquina donde de chica solía esperar el semáforo para ir a la casa de su mejor amiga, el rugido de varias sirenas la sobresaltó. En cuestión de segundos, 2 patrulleros se detuvieron bruscamente y 3 policías se bajaron de los autos con pasos cortos y decididos, gritando órdenes a todo volumen. «¡Quieto ahí! ¡Pegada a la pared! ¡Manos a la vista!», gritó el oficial de mayor rango, apuntando con la mano a Claudia, que se quedó petrificada en la vereda, sintiendo que todos los que pasaban se detenían a observar la inesperada escena. El operativo la tomó totalmente desprevenida y la confusión no tardó en crecer. Una señora salió de una ferretería y se tapó la boca, sorprendida. Un grupo de chicos que jugaba a la pelota en la plaza de enfrente frenó el partido, y en silencio se quedó mirando como si de pronto todo el barrio hubiera entrado en pausa. Los policías revisaron a Claudia sin demasiada delicadeza, rebuscando entre sus bolsillos y la mochila. Uno de ellos le preguntó, casi sin mirarla a la cara, si había estado intercambiando objetos sospechosos con alguien en las cuadras previas. Ella, rodeada por la presión de voces, brazos y ojos fijos en su figura, solo atinó a negar con la cabeza. Su respuesta era sencilla y su corazón, aunque acostumbrado al vértigo de la injusticia, palpitaba con una tristeza diferente esta vez, como si cada mirada la juzgara antes de saber lo que había pasado. No trató de argumentar ni forcejear. Sabía muy bien que a veces cualquier palabra puede empeorar las cosas y prefirió mantenerse quieta, con la espina dorsal tensa y el rostro encendido de vergüenza, mientras el frío de la exposición pública se filtraba por cada poro. Los policías terminaron el procedimiento. Esta vez tampoco encontraron nada, pero el daño ya estaba hecho. La dignidad de Claudia quedó puesta en tensión, mientras los testigos, muchos de los cuales la habían visto alguna vez correr, libre en esas mismas veredas, se mantuvieron callados, atrapados entre la sorpresa y el temor de intervenir. Bajo un cielo de nubes gruesas que parecían pesar sobre la ciudad, Claudia sintió en carne propia cómo a veces el pasado y el presente se rozan de la peor manera. Eligió la dignidad del silencio, guardando bien adentro la bronca y la humillación, aceptando el dolor como tantas otras veces. Aunque esta fuera la primera en la que toda una cuadra la miraba y callaba. Claudia sintió el chasquido de las esposas como un golpe seco, algo que no solo la ataba físicamente, sino que también le recordaba, de forma brutal, la distancia enorme entre sus recuerdos y la realidad del barrio de hoy. Los oficiales la sujetaron con fuerza de los brazos, guiándola hacia la puerta trasera del patrullero con movimientos que decían más de costumbre que de urgencia. Alrededor,
El murmullo de la gente era como una corriente fría recorriendo la vereda. Comentarios irónicos brotaban, disfrazados de bromas. Uno de los policías, más joven, no se preocupó en esconder una sonrisa burlona al decir en voz baja: «Claro, justo este perfil, ni hace falta preguntar». Otro, con tono excesivamente profesional, agregó algo sobre protocolo, como si la situación estuviera escrita desde antes de empezar, solo repitiendo la historia de siempre. Lo que más dolía no era el tirón de las muñecas ni el roce de las esposas. Era esa combinación de palabras feas y risas a medias, lanzadas como piedritas pequeñas pero filosas. Los vecinos, algunos asomados detrás de persianas, otros de pie en la esquina con las bolsas del súper colgadas del brazo, miraban la escena como si no formara parte de su mundo. Nadie preguntó ni se acercó. Con cada paso que la alejaba del lugar, Claudia sentía cómo la vergüenza y la impotencia se le mezclaban en el pecho, pero no bajó la cabeza mientras la subían a la patrulla. Miró a los ojos a quien tenía más cerca, dejando claro que todavía no iban a quebrarla por dentro. El viaje en el patrullero fue corto y áspero. Por el camino, los policías intercambiaron frases sobre lo importante que era actuar rápido ante casos así, y uno incluso dejó caer que hay que controlar a los que vuelven después de tanto tiempo. Claudia se aferró a sus propios pensamientos como si fueran un salvavidas, respirando hondo y recordando quién era realmente, qué había construido con esfuerzo lejos de ahí, sabiendo que en algún momento todo ese dolor tendría que valer la pena. La resistencia en ese instante se convirtió en un acto de fe callada. Ni las risas ni los rumores podían hacerla menos, aunque durante unos minutos la trataran como si nunca hubiera tenido nombre ni historia en ese barrio. Fue en ese silencio tenso donde Claudia juró por dentro que no iba a aceptar el lugar triste al que pretendían empujarla. En el asiento trasero del patrullero, con las manos entumecidas por el roce de las esposas, Claudia hacía un esfuerzo por mantener la calma. La ciudad seguía pasando del otro lado del vidrio, indiferente a lo que estaba por sucederle una vez más. Pensó en todo lo que podría decir, en los intentos de explicarse, en argumentos que desarmaran aquella maraña de sospechas. Pero enseguida entendió que, en ese momento, la peor decisión sería hablar de más. Bastaba con un gesto malinterpretado, una palabra dicha con rabia o angustia, para que todo se volviera más adverso. Sabía que ahí adentro su silencio no era una señal de miedo. Era una forma mucho más concreta de protegerse, una estrategia casi instintiva y aprendida a lo largo de años, en los que el mínimo error podía costar demasiado caro. En el breve trayecto hacia la comisaría, los policías seguían intercambiando comentarios entre ellos, seguros de llevar la razón y el poder. Uno de ellos ni se molestó en mirarla cuando preguntó si quería decir alguna cosa antes de llegar. Claudia esperó un momento y con voz clara pidió hacer una llamada telefónica, recordando el derecho a comunicarse con alguien de confianza. Lo dijo sin titubeos, usando esas palabras exactas que alguna vez había leído en un folleto sobre derechos del detenido. Su precisión sorprendió a los oficiales. El que iba sentado adelante giró la cabeza apenas, con una mueca que mezclaba burla e incomodidad. «¿Llamada? ¿Para avisarle a quién? Acá no la va a salvar nadie», contestó medio riendo. Pero Claudia sostuvo la mirada y repitió el pedido, agregando que exigía hacer uso de ese protocolo. Usó el tono de quien no pide un favor, sino que recuerda una regla firme. Al ver que no bajaba los ojos y que no estaba pidiendo por favor, sino exigiendo, el ambiente en el auto se tensó. La ironía se fue apagando y el silencio llenó el espacio cerrado del patrullero.
En cuanto pararon frente a la comisaría, los policías la ayudaron a bajar, ya sin comentar ni hacer chistes. Claudia, sin perder la calma, anotó mentalmente cada gesto, cada palabra, sabiendo que en esas pequeñas verdades se jugaría parte de su futuro. Sabía que esa llamada, lejos de ser un pedido de auxilio, iba a ser el primer golpe que devolvería, anunciando que no estaba dispuesta a dejar que la historia siguiera su curso como si ella no contara. Todo cambió en apenas unos minutos, cuando Claudia, todavía en las manos de los policías, marcó el número que tenía memorizado, pidió hablar con la central de la Defensoría del Pueblo, que a esa hora trabajaba en turnos para responder emergencias. Los policías la miraron con esa típica expresión a medio camino entre la burla y la incredulidad, pero ella permaneció tranquila, esperando a que alguien atendiera del otro lado. En cuanto la llamada fue transferida, la operadora pidió precisar los datos. Claudia dio su nombre completo y su documento sin un titubeo. Al escuchar la explicación de lo que estaba ocurriendo, la voz de la central cambió a un tono firme, casi protocolar. Pidieron de inmediato hablar directamente con el oficial a cargo. Los policías intercambiaron miradas incómodas entre sí, vacilantes, pero finalmente el más experimentado se acercó, tomó el teléfono y escuchó en silencio durante varios segundos. La central de la Defensoría validó la identidad de Claudia con datos precisos, preguntando fechas de nacimiento y detalles de los trámites que ella había realizado justamente esa mañana en el Ministerio de Desarrollo Social, hechos que solo alguien desde adentro podría saber. El mensaje de la defensora fue contundente. La situación debía corregirse de inmediato y la custodia de Claudia tenía que ser informada en detalle. Esta persona está bajo seguimiento institucional. Cualquier irregularidad será documentada y tendrá consecuencias legales. Se escuchó nítido a través del altavoz del patrullero. Los dos oficiales más jóvenes no disimularon el sobresalto. El ambiente dentro del auto se congeló. Uno apretó el transmisor de radio con fuerza y, al escuchar la interferencia de fondo, un par de voces desconocidas del otro lado dieron instrucciones que no dejaban espacio para dudas ni improvisaciones. El peso del mando cambió en el aire. Ya no eran ellos quienes tenían el control, y esa certeza se reflejaba en los gestos tensos de sus rostros. Miraban a Claudia como si de pronto no supieran realmente a quién tenían delante. Hasta hace unos momentos la veían solo como una vecina sospechosa más, pero ahora el nerviosismo era palpable. Los comentarios entre ellos se redujeron a susurros. El miedo a equivocarse reemplazó la arrogancia y por primera vez sintieron que tal vez su futuro en la fuerza dependía del siguiente movimiento. El poder se había desplazado y Claudia, aún esposada, lo percibió con claridad. El clima en la patrulla no podía ser más tenso cuando, obedeciendo las órdenes claras que llegaban desde la central de la Defensoría del Pueblo, el patrullero de la policía se detuvo en la esquina de la avenida Corrientes con la calle Billinghurst. No pasó mucho tiempo hasta que al menos 3 camionetas negras, sin marcas y ventanas polarizadas, estacionaron una tras otra en un despliegue silencioso, pero imposible de ignorar. La gente del barrio, muchos aún asomados tras las ventanas, o desde la vereda, observaba todo el movimiento con una mezcla de asombro y temor. Era imposible no notar la diferencia. Mientras los policías parecían dudar y buscar instrucciones, los agentes que bajaron de los vehículos lo hicieron con una calma y seguridad que pocas veces se ve en la vida cotidiana. Estos agentes vestían trajes oscuros, celulares en la mano y distintivos oficiales colgando al cuello. No levantaron la voz ni hicieron aspavientos. Fue todo muy rápido y ordenado. Uno de ellos se presentó ante los policías a cargo, mostrando documentación y leyendo el número de orden que obligaba no solo a la liberación de Claudia, sino
también a un informe detallado de lo que había sucedido. La autoridad era total y no dejaba lugar a objeciones. En cuestión de segundos, uno de los agentes se acercó a Claudia y con voz tranquila pero firme le pidió permiso para quitarle las esposas. «Vamos a acompañarla. ¿Se encuentra bien?», preguntó mirándola a los ojos, dándole un trato digno que nadie le había ofrecido en toda esa tarde amarga. En el mismo acto, los agentes de la Defensoría revisaban, con atención quirúrgica, cada paso de Claudia desde su detención, asegurando que los procedimientos cumplidos se anotaran, dejando expuesto el amateurismo de los oficiales locales. Los policías, antes tan seguros y altaneros, habían quedado mudos y hasta un poco nerviosos con cada corrección, comprendiendo que juegan en otra liga. A su alrededor, la comunidad de la cuadra asimilaba la escena sin decir palabra, pero sus miradas daban cuenta de que nunca habían presenciado algo así. Por primera vez, Claudia era vista con otros ojos, reconocida no por un prejuicio ni una etiqueta, sino como alguien que, pese a la hostilidad y las dificultades, había logrado que la respetaran por su propio esfuerzo y su historia de vida. En cuanto las esposas cayeron y Claudia pudo estirarse un poco las muñecas, el jefe del operativo de la Defensoría se acercó sin apuro, cuidando no invadir su espacio. Se presentó como Marcos Alonso y, mirándola de frente, le preguntó si necesitaba atención médica o prefería relatar lo sucedido en ese momento. Claudia, todavía con la tensión acumulada en el pecho, optó por contar su versión de los hechos ahí mismo, en voz baja pero firme. Explicó cómo la detuvieron de manera abrupta, las palabras humillantes que escuchó, la falta de motivos reales y el modo en que la expusieron ante los vecinos. Marcos no interrumpió en ningún momento, tampoco intentó suavizar lo ocurrido. Tomó nota de cada detalle, dejando claro que el compromiso era auténtico y que no habría lugar para excusas vacías. A un par de metros, los policías que habían detenido a Claudia mantenían la cabeza baja, mordiéndose los labios y revisando los papeles que ya no servían de amparo. Sin perder tiempo, el jefe de la Defensoría giró hacia ellos y preguntó, casi en tono formal, cuál había sido el protocolo que aplicaron para decidir la detención. El silencio que siguió fue incómodo hasta para los vecinos curiosos que seguían la escena desde la vereda. Los oficiales intentaron explicar, pero sus palabras se perdían, quedaban flojas, sin un argumento real. Mientras tanto, otros agentes federales comenzaban a revisar cámaras de seguridad de la farmacia de la esquina y de un banco cercano, solicitando a la gente encargada de los locales que liberaran las imágenes de esa tarde. Cada movimiento era documentado, anotaban la hora, el número de patrulla, la cantidad exacta de personas presentes y hasta el lugar donde Claudia había caído al suelo al ser empujada. Dejaron en claro, también para toda la comunidad, que lo ocurrido esa tarde no quedaría guardado bajo una excusa o burocracia. Vendría una investigación seria. Ya nadie dudaba del rumbo de los siguientes pasos. Marcos habló en voz alta para que todos los policías escucharan. Debían permanecer ahí y estar disponibles para declarar cuando fuera necesario, ya no como quienes imponen, sino como quienes, por primera vez, tendrán que dar explicaciones. El ambiente era denso, pero esta vez era por la indignación que quedaba flotando en el aire y por la idea de que, finalmente, la verdad empezaba a ganar lugar. Libre de las esposas, aunque no de las marcas invisibles del maltrato, Claudia respiró hondo y miró a Marcos Alonso, que le ofrecía la opción de quedarse para revisiones médicas o acompañarla hasta la sede central de la Defensoría. Sin dudar, eligió irse con los agentes. No quería ni un trato especial ni promesas vacías,
Solo un poco de dignidad y la oportunidad de mostrar, con su propia entereza, que nadie podía quebrar su sentido de justicia. Caminó hasta la SV flanqueada por 2 agentes y subió sin necesidad de ayuda, dejando atrás a los policías locales que intentaban rehacerse en silencio, sabiendo que el escrutinio no había hecho más que empezar. El vehículo arrancó suave, atravesando la ciudad hacia el centro. Adentro, el ambiente era tranquilo, pero todos los ocupantes sabían que no era una noche como cualquier otra. Claudia, sentada junto a la ventana, veía la avenida Callao pasar despacio. En su teléfono, que le devolvieron apenas entró al auto, aparecían notificaciones de mensajes y llamadas perdidas. Al parecer, la noticia de su detención y posterior liberación estaba circulando. La Defensoría del Pueblo y hasta varios directivos del Ministerio de Seguridad empezaban a enterarse de lo que había pasado. La historia creció rápido, casi como si hiciera falta que algo así llegara a la superficie para sacudir esas capas de autoridad que siempre prefirieron mirar a un costado. Correos electrónicos y llamadas cruzadas salían disparados de un lado a otro. Gente que siempre había confiado en el orden interno empezaba a cuestionarse. En la central de la Defensoría, los equipos juraban no dejar pasar esto como otro incidente más. En el Ministerio de Seguridad, algunos directores se dieron cuenta de que, si no actuaban en serio, la imagen de la institución podía salir dañada de forma irreparable. Lo curioso era que Claudia no estaba pensando en venganza. Iba en ese auto, mirando el reflejo de las luces sobre el vidrio, sin apuro y sin prisa. Su desafío era el silencio con el que encaraba el futuro y la dignidad que mantenía al negarse a bajar la cabeza frente a una injusticia. Y aunque el peso de la noche era grande, sabía, y ahora muchos sabían, que lo que le ocurrió no se podía tapar ni ignorar. Esa determinación era para ella mucho más fuerte que cualquier privilegio o reparación material. Cuando la SV finalmente estacionó frente al edificio de la Defensoría del Pueblo, Claudia notó que el ambiente allí era muy diferente a todo lo que había vivido esa tarde. No había una recepción fría, ni filas de espera, ni uniformes estrictos. Los empleados, algunos todavía con papeles en la mano y otros tomando café casi en silencio, la saludaron con un respeto genuino. El clima era especial. Nadie la miraba con curiosidad, ni tampoco con lástima. Se notaba que todos entendían que algo importante acababa de pasar, aunque muchos no conocieran aún los detalles. Apenas entró, un asistente se acercó y le avisó que el doctor Ramiro Puig, su superior directo, había dejado en pausa una reunión clave para poder recibirla personalmente. Al poco tiempo, lo vio salir de la sala de conferencias, esquivando llamadas y conversando bajo con otros funcionarios. Cuando por fin se sentó frente a Claudia, lo hizo dejando de lado cualquier formalidad. Parecía realmente afectado, y su primera reacción al escuchar el resumen de lo ocurrido fue taparse el rostro con una mano. Le costaba creerlo, pero sobre todo le dolía que una integrante de su equipo hubiera pasado por semejante humillación en pleno centro porteño. Claudia relató los hechos con calma, sin exagerar ni ocultar detalles. No buscó dramatizar, sino dejar en claro la lógica absurda que llevó a su detención y el modo en que cualquier persona, sin importar la trayectoria ni el cargo, podía quedar a merced de prejuicios y arbitrariedades. Ramiro escuchó cada palabra, interviniendo solo para pedir detalles del trato recibido en la comisaría y los gestos de los policías, y el silencio en la sala se hizo todavía más grande. Fue entonces cuando Claudia, después de vivir años enfrentando situaciones parecidas, pero nunca tan expuesta, rompió la costumbre de callar lo injusto y planteó una idea que sabía que muchos esquivan por miedo o costumbre.
No estoy pidiendo una venganza, ni que esto se use como ejemplo de una sola vez, dijo, levantando la voz solo lo justo. Lo que pido es que sirva para algo real, para que nadie más dentro o fuera de la Defensoría tenga que quedarse callado ni aguantar algo así. Esa exigencia no era grito ni amenaza, era la forma más honesta que tenía de convertir un episodio duro en el comienzo de un cambio más grande. Ramiro asintió, visiblemente tocado, entendiendo que el verdadero valor de ese momento estaba en la posibilidad de que, a partir de entonces, nunca más el silencio fuera el camino fácil. En menos de lo que cualquiera hubiera imaginado, el caso de Claudia ya circulaba por todos los pasillos de la Defensoría y ocupaba lugar en las conversaciones de los ministerios más importantes. Apenas se formalizó su denuncia, la noticia empezó a moverse entre los grupos de WhatsApp de empleados estatales, jefes policiales y periodistas especializados en derechos humanos. El correo institucional llegó en la madrugada a cada sector de las fuerzas de seguridad, dejando claro un punto fundamental. Ya no era posible seguir mirando para otro lado ante las detenciones hechas sin criterio. El alerta era contundente. El abuso de poder podía caerle incluso a alguien tan reconocida y profesional como Claudia, y eso removió estructuras que siempre se creyeron intocables. Claudia se fue a descansar, luego de horas interminables entre relatos y trámites, pero ya sabía que algo se había puesto en marcha. En distintos despachos se mencionaba su nombre no solo como el de una víctima, sino como el de alguien que supo navegar el sistema con temple y sin dejarse consumir por la rabia. No buscó fama ni cámaras. Lo único que había hecho era negarse a dar la espalda, y de esa manera, sin proponérselo, se convertía en referente. La investigación interna arrancó de inmediato. La Defensoría abrió una sindicatura para revisar el procedimiento y la actuación de la comisaría de la zona. Pocas horas después llegó la noticia. Los dos policías principales, Mario Fernández y Pablo Cabrera, quedaban apartados preventivamente de sus cargos. El mensaje era directo y sin vueltas, sin espacio para discursos ni justificaciones. El ambiente en la comisaría era desolador. La sensación de fragilidad atravesó a todos los que alguna vez habían minimizado denuncias o creído que el uniforme los protegía de cualquier consecuencia. Algunos compañeros, al enterarse de las sanciones, entendieron que la situación era grave de verdad. Más de una persona se preguntó en voz baja cuántas veces antes había ocurrido algo similar, solo que sin testigos, sin grabaciones, ni alguien con el coraje de Claudia para plantarse. La realidad golpeaba fuerte. Si esto pudo pasarle a una empleada de la Defensoría, podría pasarle absolutamente a cualquiera. El aire de rutina había cambiado, y todos sabían que el sistema debía mirar mucho más allá de este caso y repensar profundamente sus propias reglas y sus silencios históricos. La investigación formal se volvió, en poco tiempo, el centro de todas las miradas dentro de la Defensoría y de las fuerzas policiales de Buenos Aires. Nadie pudo ignorar el despliegue de la comisión encargada de analizar punto por punto cómo habían actuado Mario Fernández y Pablo Cabrera esa tarde. El equipo de auditoría citó a testigos, revisó cada grabación y hizo reconstruir los hechos casi minuto a minuto. Preguntaron por qué, pese a tener documentos oficiales a la vista, el DNI, la credencial institucional de Claudia, los agentes decidieron ignorarlos. También tuvieron que explicar por qué aceptaron sin más una denuncia verbal de un desconocido sin verificación alguna. ¿Y cómo fue que a partir de prejuicios sobre el perfil de Claudia terminaron esposándola y empujándola frente a todos en medio de la calle? Las respuestas no eran firmes ni convencían a nadie. Mario y Pablo balbuceaban excusas vagas. Miraban a sus superiores buscando ayuda, pero no encontraban nada más
que miradas serias. La comisión se encargó de desarmar cada argumento, mostrando cómo en realidad, detrás de sus decisiones, no había razones profesionales genuinas, sino una inercia, peligrosamente acostumbrada a juzgar por apariencias. El informe concluyó que ni con la mejor de las intenciones podía justificarse la actuación de los policías. Lo que ocurrió había nacido de una cultura de prejuicio, más profunda y resistente que cualquier falta de capacitación. Se intentó sugerir desde algunas jefaturas policiales que tal vez el problema era la falta de entrenamiento frente a situaciones ambiguas. Pero la verdad no tardó en salir. Los auditores fueron tajantes. No se trataba de falta de conocimiento técnico, sino de algo que estaba en el propio tejido institucional. Había un modo de mirar y actuar que condenaba a las personas incluso antes de hablarles. Ese modo era parte de la rutina. Durante todas las reuniones y entrevistas, Claudia nunca buscó protagonismo. Respondía solo lo necesario, sin dramatizar. Su postura y su forma de mirar a cada persona con calma se convirtieron en un ejemplo sencillo y contundente. El verdadero cambio no pasa por discursos o reglamentos, sino por animarse a ver, aún en lo difícil, a la persona real que hay delante. Así, sin muchas palabras, Claudia daba una lección que todos, de a poco, empezaban a entender. Días después, Claudia fue invitada a una reunión especial con la cúpula de la Policía Federal y representantes del Ministerio de Seguridad. El encuentro tuvo lugar en un salón grande y sobrio, en el último piso de un edificio público frente a la Plaza de Mayo. La reunión, a diferencia de tantas otras formales y llenas de protocolos, comenzó con una disculpa oficial. El jefe regional, con voz serena aunque tensa, admitió los errores cometidos y aseguró que nunca hubiera debido pasar algo así, menos aún a alguien que llevaba años defendiendo los derechos de todos. Otros funcionarios asintieron, algunos con palabras de apoyo, pero Claudia escuchó en silencio, sin sentirse realmente aliviada por las disculpas. Cuando llegó su turno para hablar, Claudia dejó claro que no era la única perjudicada. Tomó aire y con tranquilidad explicó que su gran preocupación era por aquellas personas que no contaban con respaldo institucional ni cámaras que documenten lo que les sucede en una esquina, de noche o camino al trabajo. Había jóvenes, madres y trabajadores humildes que, enfrentando abusos similares, ni siquiera sabían cómo reclamar o a quién acudir. «Yo tengo una red que me protegió y me trajo hasta acá», dijo, «pero la mayoría no tiene esa suerte. No podemos dejar este escándalo solo en palabras o sanciones puntuales. Hace falta cambiar el modo en que se actúa y se piensa en la calle». Propuso revisar los protocolos de abordaje, que no alcance con una suposición o el llamado de un vecino para detener a alguien sin pruebas. Sugería que los entrenamientos incluyeran escenarios reales, donde se aprenda a escuchar antes de etiquetar a una persona como sospechosa solo por su aspecto o vestimenta. Insistió en la importancia de chequear cada denuncia, de documentar cuidadosamente cada intervención y de humanizar la relación entre los policías y quienes caminan la ciudad. Subrayó que el término sospechoso debía ser examinado, entendido como una etiqueta peligrosa si se usaba sin cuidado. Las autoridades tomaron nota. Ese día nadie discutió ni desvió la atención. Claudia, sin levantar la voz, mostró que el coraje también está en esos gestos calmos, en sembrar ideas nuevas aun cuando la batalla parezca perdida de antemano. A la salida, varios oficiales la miraron con respeto nuevo, comprendiendo por primera vez que en las transformaciones reales no hay espacio solo para discursos. El cambio siempre empieza por pequeños actos y por escuchar de verdad. El paso de
Los días consolidó los cambios iniciados tras aquel episodio. Los dos policías que estuvieron directamente involucrados, Mario Fernández y Pablo Cabrera, fueron reasignados a tareas administrativas en lugares alejados del contacto diario con la gente. Ya no patrullaban las calles ni tomaban decisiones relevantes sobre intervenciones. Aquella movida se asumió sin anuncios exagerados, casi en silencio, pero en comisarías y oficinas todos sabían lo que significaba. El error tenía consecuencias más allá del regaño formal. A la vez, algo nuevo empezó a notarse en las academias, de formación policial y en los encuentros de capacitación dentro de la Defensoría. El caso de Claudia fue convertido, sin nombrarla explícitamente frente a los jóvenes estudiantes, en un ejemplo de cómo fallas pequeñas en la empatía y el respeto pueden costar caro no solo a quien sufre directamente, sino a toda la institución. Instructores discutían el episodio en clases, señalando cómo un gesto, una decisión apresurada o un prejuicio sutil pueden transformar un procedimiento de rutina en una injusticia enorme. También se elaboraron nuevos manuales y materiales internos, con recomendaciones inspiradas en lo que Claudia propuso en aquella reunión con los mandos. Se insistió en la importancia de dar voz a cualquier persona intervenida, de no dejarse guiar solamente por rumores o apariencias, y en la obligación de documentar todo de manera transparente. Aunque el proceso tomó tiempo y no todos aceptaron de buena gana los nuevos controles, lo cierto es que el sistema comenzó a moverse, ajustando piezas desde adentro. Por su parte, Claudia nunca cambió su forma de trabajar. Volvió a su vida habitual, buscando el bajo perfil y evitando las entrevistas. Dentro de la Defensoría, sus colegas la respetaban todavía más, pero ella prefería seguir como siempre, atenta a los detalles, escuchando a la gente común y sin colgarse medallas. A veces se preguntaba si la transformación sería duradera o si, con los meses, el caso se perdería en el olvido. Sin embargo, notaba gestos pequeños, cambios de actitud al atender reclamos, dudas sinceras ante decisiones apresuradas. En los informes institucionales quedó asentada su actitud colaborativa y serena en cada instancia, dejando un legado que no necesitó cámaras ni fama. Lo esencial de su aporte fue mostrar que se puede provocar una revolución silenciosa en el día a día, cuando los profesionales de la ley comienzan a mirarse y actuar distinto, inspirados por alguien que simplemente se